Hola, quiero compartir en este momentito que tengo para recoger a mi hija del conservatorio una experiencia que he tenido esta mañana con una planta que tenía en mi casa. Eh, Me he encontrado con la siguiente escena, esta imagen que ahora os presento en una foto. Pues mirad, esta planta que habéis visto ahí en la imagen fue rescatada de la basura. Me gustó a primera vista, todo fue como un flechazo, una especie de así de amor a primera vista, ¿no? Con la planta, aun cuando estaba en unas condiciones bastante desmejoradas. Solo tenía dos tallos, pocas hojas, estaba en un proceso de deterioro serio, ya, bueno, para la basura, y sin embargo al cogerla y llevarla a casa, mirad, fue recuperándose poco a poco, pero firmemente, ¿no? De forma continua. Se estaba adaptando muy bien. La coloqué en el lugar que habéis visto, ahí en la imagen, y nunca la he movido de ahí. He aprendido que las plantas no andan. Curioso aprendizaje, ¿verdad? Bueno, cuando un sitio le va bien a una planta, mejor no la muevas de ahí, es mi consejo y es mi experiencia, pero no la muevas ni un centímetro de ese lugar, porque ese es el suyo. Se ha adaptado y son sus condiciones, le va muy bien y ahí crece, ¿verdad? Bien, como podéis ver en la imagen, donde la planta luce normal, erguida, podréis comprobar la salud que ha llegado a tener esa planta, ¿verdad? Cómo sus hojas están verdes, de color intenso, excepto las antiguas, ¿no? Que están un poquito ya amarillentas y van cayendo después. Los tallos son sanos, muy verde también, y el nuevo brote que hay saliendo de la parte de abajo y que empezó con unas pocas hojitas y ahora pues es casi un tallo lleno de hojas, y crece con mucho vigor, ¿verdad? Pues son 3 años y medio los que lleva en casa y hoy la hemos encontrado tumbada, como aparece en la imagen que también he mostrado. Como veis en las imágenes, el lugar donde está colocado no es un lugar de paso. No está expuesta a corrientes que la puedan tumbar. No hay ningún elemento que pueda provocar su caída. ¿Qué es lo que ha hecho que la planta caiga? La falta de agarre. Mirad la imagen que está cercana, la captura, que ha sido tomada cercana a las raíces. Son raíces pequeñas, poco profundas, resultado del lugar donde ha estado plantada y que no le permite mayor arraigo, no le permite profundizar más. Sin embargo, no cesó de crecer y aumentar en vigor y en tamaño, absorbiendo todos los materiales, nutrientes de la tierra, por lo que su propio peso la ha hecho caer al no tener raíces provistas para tal aguante. Bueno, pues tras echarle una mano a la pobre y hacer un apaño provisional antes de pasarla a un tiesto mayor para que pueda pues estar en el lugar que le corresponde a su tamaño, pues me he quedado pensando y reflexionando con esa situación, con ese episodio que me he encontrado esta mañana en la casa. Y os comparto entonces esa reflexión, ese pensamiento. En la vida nos podemos esforzar con todas nuestras ganas para componernos un ser bien nutrido, entre comillas lo digo, es decir, hacer de nosotros una persona con un carácter, una conducta, una vida lo más perfecta y mejorada posible. Podemos marcarnos muchos objetivos: mejora, progreso, avance en muchos aspectos de la vida, ¿de acuerdo? Laboral, familiar, personal, eh, que en resumen podríamos decir ser mejores personas. Esto es una frase muy común, que se dice con mucha frecuencia y sobre todo cuando se habla de temas trascendentales, religiosos, etcétera. Se dice, bueno, lo importante, como resumen, lo importante es ser buena persona en esta vida. Sin embargo, parece como que hay algo que al final falla y que lo trunca todo.
A pesar de que en un principio, y prolongándose en el tiempo, pues las cosas vayan avanzando y progresando en nosotros, y vaya cobrando fuerza y vigor nuestro desarrollo personal, con buen resultado de nuestros esfuerzos, al final la planta cae. Y es que falló lo principal, lo que la mantenía en pie. Lo que la mantenía en pie, concretamente a mi planta, ¿de acuerdo? La que estaba en una maceta, no era el tallo, no eran las hojas. Eso es la planta. Pero había un componente en la planta menos vistoso, oculto, pero era el más importante, que son sus raíces. Y esas raíces eran las que hacían que el tallo permaneciera recto, derecho, sobre la tierra. Mi planta cayó por el propio peso que tenía en sí misma. Y quiero decir entonces una cosa. Mirad, nuestras vidas son demasiado serias, demasiado importantes. No somos fruto del azar, no somos fruto de la casualidad. No venimos de la nada para desaparecer en la nada. Así que cuando intentamos vivir una vida mezclando o intentando conjugar en la misma vida, en nuestro mismo ser, los tremendos valores morales de nuestra existencia, que son el reflejo y la demostración de que somos creación de Dios, un ser personal, moral, y que imparte, transmite su moral a nosotros, nos hace semejantes a Él en ese sentido. Cuando queremos mezclar eso o conjugarlo junto con una negación y rechazo a ese Dios y a sus leyes, pues el propio peso de nuestra trascendencia, de la realidad de nuestra trascendencia, nos hace caer en una duda y confusión sin salida. ¿Para qué vale todo esto? ¿Para qué ha servido vivir? ¿Para qué sirve existir 80 años en esta tierra? ¿De qué me sirve hacer el bien? ¿Para qué sirve evitar el mal? ¿Por qué mantener una vida moral con unos principios si al final todo acaba? Si al final todo desaparece y todo se deshace. ¿Por qué? Y todo entonces se derrumba y se desmorona. Mirad, hace siglos, hace 2000 años, cuando existía el Señor Jesucristo aquí en la tierra, el Señor enseñó a sus discípulos la importancia de una buena base sobre la cual edificar. Usó como ilustración una casa, pero esa ilustración la trasladó a lo que es nuestra misma vida. Él les dijo que habían dos hombres, en esa ilustración que cuenta, que uno era necio y el otro era prudente. El necio edificó su casa sobre la arena y el prudente sobre la roca. Ambos tenían sus casas en pie, pero transcurrido el tiempo, llegaron los momentos de la lluvia, de los ríos, de los vientos, que dice el Señor que golpeaban con ímpetu esas casas. La casa que estaba edificada sobre la arena no resistió, se derrumbó. Mas la que estaba edificada sobre la roca dice que resistió y se mantuvo indemne y en pie. Eso está en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. El Señor fue muy claro con esa enseñanza y fue muy directo, diciendo lo siguiente: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé con el hombre prudente. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé al hombre insensato. Esas cosas dijo el Señor después de haber dado muchos mandamientos, muchas enseñanzas e instrucciones a los hombres por las cuales el hombre que las hiciere viviría y viviría justamente delante de Dios. Ahora mirad, Salomón, el rey Salomón, hijo de David, unos 600 años antes, en los últimos días de su vida, escribió un libro
que en la Biblia aparece como el libro de Eclesiastés, en el cual se repite con cierta frecuencia la frase vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo es vanidad bajo el sol. Eso lo repite muchas veces. Salomón muestra que todo es absurdo. Salomón dice que aún los mejores deseos, las mejores obras de los hombres, todo acaba en el polvo, todo desaparece. Ya seas rico o pobre, ya seas poderoso o débil, ya seas rey o siervo, seas lo que seas quien seas, sabio o insensato, todo se acaba y todas las personas se acaban. Sin embargo, la enseñanza de ese libro es que esa es la realidad bajo el sol. Pero esa no es la única realidad que existe. No existe solamente una realidad material y física, que aquí la describe como bajo el sol, sino que hay algo más allá del sol. Es decir, existe una dimensión, un mundo espiritual. No se refiere a que hay estrellas y galaxias, no, eso sigue siendo esa creación donde pertenece lo material y lo físico, que es igual que el sol. Se refiere a que hay un mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos, pero que existe, que es permanente, que es eterno, con un Dios igualmente eterno y que da sentido a todo cuanto el hombre es y hace, que da sentido a todo cuanto nos rodea, por cuanto Él es el origen y la causa de todo, el creador. Y ahí está el meollo de todo, amigos. ¿Estás fuera de Dios? Pues entonces todo es absurdo, todo es vanidad. Todo se pierde, todo se trunca al final, todo se rompe. Estás en Dios, formas parte de su reino, de su parcela espiritual, y parcela enormemente grande. Entonces todo cobra sentido, todo cobra trascendencia y permanencia. Mirad lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Os dais cuenta? Permanencia, sigue, continúa, trascendencia, no desaparece, no se aniquila todo para desaparecer en la nada. El problema del hombre no es la muerte, sino cómo muere, en qué condiciones muere. ¿Morir sin el Señor o morir en el Señor? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, es decir, formando parte del Señor, perteneciendo al Señor. Para ser de Él, para pertenecer al Señor, Jesús pagó un precio, y el precio es el de su propia vida. Nos compra con su sangre, eso es su muerte en la cruz, y al que cree le hace suyo. Dice Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El Señor nos compra y nos recibe, pero de la misma forma nosotros le recibimos a Él, es decir, lo queremos coger y tenerlo a Él en nuestra vida, formando parte de nuestro ser, dando sentido a nuestra existencia. Y dice así, continúa Pablo a los colosenses diciendo, arraigados y sobreedificados en Él. Fijaros que dos palabras usa, arraigados, raíces bien echadas, y sobreedificados en Él, como ese edificio que se edifica en la roca. La roca es Cristo, aquello que permanece, que es firme, que no le afectan los ríos, las tempestades, los vientos impetuosos, no como la arena, que puedes hacer un castillo, pero en cuanto viene un chorrito de agua, la arena corre y se deshace y la base se hace que se derrumbe todo el edificio. Sin embargo, la roca permanece, le eches lo que le eches, ¿verdad? Así que dice, arraigados, echando raíces fuertes, profundas, y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Pues, amigos, edificados sobre esa maravillosa realidad,
ahora todo cobra sentido y se cumple lo que leemos en Efesios. Fijaros lo que dice. A los que hemos creído en Él, a los que hemos sido salvos por Él, a los que ahora le pertenecemos a Él y vivimos por Él y para Él, dice, porque somos hechura suya, hechos a su imagen, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que ahora cobra sentido hacer todas las cosas. Porque Dios sí ha preparado ahora un camino por el cual andar, preparado de antemano. Los que pertenecen a mi Hijo, los que pertenecen al Hijo de Dios, van a andar por aquí. Y eso tiene un sentido y una trascendencia, y eso tiene unas consecuencias que durarán para la eternidad y que no desaparecen. Oír al Señor y hacer, es decir, obedecer, porque no solamente consiste en oír, en ir a misa, como se dice mucho, ir a misa y después, efectivamente, no consiste en oír solo, oír y obedecer al Señor, hacer las cosas que el Señor manda, andar en sus caminos. Eso es ser como el hombre prudente, como el hombre sabio que edificó sobre la roca. Y nuestra vida tiene una única salida. Esa única salida es echar raíces en Cristo. ¿De acuerdo? No hay otra forma. La única salida, la única forma de dar sentido y de hacer que todo esto sea una realidad es echar nuestras raíces arraigados en Cristo y sobreedificados en Él. Y ahora acabo con una cita que el apóstol Pablo también escribe a los Efesios y dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, fijaros nuevamente, arraigados y cimentados en amor, los cimientos de un edificio, ¿dónde están? ¿Sobre la arena? No. Si quiere que el edificio permanezca y se mantenga ante toda dificultad y contratiempo, cimentados sobre base firme, arraigados y cimentados en amor. Y Dios es amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, es decir, los santos que no son los que nos han enseñado que son los santos, sino con todos los creyentes que antes de nosotros han existido y han sido hechos hijos de Dios, comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, es decir, en resumen, las dimensiones, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quieres ser lleno de la plenitud de Dios? Pues eso se consigue conociendo algo que excede a todo conocimiento, el amor de Cristo, el que siendo Dios se hizo hombre para entregar su vida en un cruento sacrificio terrible por nosotros, para hacernos hijos suyos. Esto es maravilloso. Espero que el Señor haga que penetre estas palabras en vuestros oídos, en vuestros corazones, transforme fuertemente vuestras vidas como lo hace con la mía, y vivamos una vida plena y trascendente para su gloria. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.